Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes en este martes 25 de mayo del año 2021. De nueva cuenta, iniciamos nuestras transmisiones en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa de noticias que trataremos el día de hoy de una manera más rápida porque tenemos otras actividades. A partir de las 10 les recomendamos mucho, haremos un enlace hasta el Valle de San Quintín, en donde hay un grupo de ciudadanos que ayer iniciaron una huelga de hambre en protesta por diversas irregularidades que dicen ellos se están cometiendo por parte de los 5 concejales propietarios de este nuevo municipio de Baja California, que pues arranca, parece ser, con el pie izquierdo, pero eso va a ser en un momentito más. De momento, pues permítame, les vamos a dar a conocer información que usted ya sabe, siempre iniciamos con información que de alguna forma nos hace reflexionar sobre nuestra condición humana y nuestra estancia, lo que estamos haciendo en el planeta, y tiene que ver con las luciérnagas. Fíjese, las luciérnagas están perdiendo su luz natural, la cual utilizan para comunicarse, y con ello pues están desapareciendo dramáticamente. La nota es de Andrea Fisher de National Geographic y dice lo siguiente, amigos y amigas, sobre este tema. Fíjese, en la oscuridad del bosque, patrones de luz se encienden conforme la noche arropa a los árboles. Las luciérnagas necesitan verse las unas a las otras para comunicarse. Por esta razón, prefieren ecosistemas en donde el follaje de los árboles las proteja del sol. Sin embargo, en décadas recientes, este fulgor natural se ha venido desvaneciendo. La actividad humana es el mayor obstáculo que tienen en la actualidad para volver a resplandecer. De acuerdo con Becky Michaels, etnóloga de las montañas rocallosas del Parque Nacional, conocido así como las montañas rocallosas, las luciérnagas empiezan su danza lumínica alrededor de las 9 o las 10 de la noche en los bosques. Esta experta destaca que son animales que logran sincronizar su fulgor natural como una forma de comunicarse entre miembros de su comunidad. Es una manera de decir, aquí estoy, aquí estamos. Son las hembras las que lanzan las primeras señales. Si los machos reciben correctamente el patrón de la luz, contestan de manera casi instantánea. Menos de un segundo es suficiente para que los miembros de la misma especie logren reconocerse entre sí. Sin embargo, a falta de árboles en los cuales asentarse, las poblaciones de luciérnagas han visto una caída dramática en Estados Unidos. La luz fría y característica de las luciérnagas es producto de una reacción bioquímica que se da en sus linternas abdominales. Sin embargo, este fulgor se ha retirado de diversos espacios en los que antaño encendieron la noche, ya sea por la pérdida de hábitat o el uso de los pesticidas. El número de luciérnagas ha caído dramáticamente de hace un par de décadas a la fecha. De la misma manera, la contaminación lumínica les quita fuerzas hasta que finalmente pierden la vida. De acuerdo con Avalon Owens, que es doctor en biología de la Universidad de Tufts, el exceso de luz artificial está siendo determinante en el decrecimiento de las poblaciones de luciérnagas en los Estados Unidos. Según esta investigación, que condujo recientemente, la contaminación lumínica es una amenaza para la reproducción de las luciérnagas. El problema radica, según la experta, en la visibilidad. Las luciérnagas utilizan su fulgor para atraerse entre sí. Esta estrategia reproductiva no opera correctamente cuando las poblaciones cercanas interfieren con luces artificiales. Y no solo eso, los machos están perdiendo intensidad bioluminiscente cuando están constantemente expuestos a farolas y a focos. De esta manera, las hembras no pueden localizarlos, además de ser una especie particularmente exigente en sus rituales de apareamiento. Literalmente se pierden de vista. Aunado a la tala excesiva y a la intervención de la industria en las áreas naturales, las luciérnagas se quedan con pocas opciones para poder vivir en libertad. Owens quiere asegurarse de que generaciones futuras puedan apreciar el espectáculo nocturno de estos insectos que nos ofrecen a los humanos. Sin embargo, destaca la importancia de dejarlas habitar en sus ecosistemas naturales con una reducción drástica en las luces humanas sumadas a los esfuerzos de restauración y conservación de los bosques, porque estas poblaciones podrían entonces establecerse así en un futuro cercano con muchísimo mayor capacidad para poder sobrevivir a la presencia de los humanos
y que estamos afectándolos de esta manera tan lamentable como siempre, desafortunadamente, lo hemos estado haciendo con diversas especies que finalmente dependen de cómo las tratemos para que puedan sobrevivir, amigos y amigas, porque estamos devastando sus ecosistemas. La segunda nota que traemos para ustedes es ya referente al tema de la pandemia de COVID-19. Y fíjese que hemos encontrado información que ayer pues la agencia Reuters subió sobre un discurso del director general de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de la pandemia y la vacunación, fundamentalmente de este tema que ha estado muy presente en la vida de los seres humanos con respecto a los países que están acaparando las vacunas y que están poniendo en grave peligro pues a la población mundial con esta pandemia que pues simple y sencillamente no cede ante tantos problemas que nos está generando en materia de conservación de la salud. Fíjese, la Organización Mundial de la Salud dice 10 países del mundo están controlando el destino del mundo por el manejo de las vacunas y como les decíamos, es un tema que está manejando la agencia Reuters para el mundo. Dice así, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deploró que los 10 países más poderosos que fabrican y compran las vacunas contra COVID-19 controlan el destino del resto del mundo y lamentó que la desigualdad en el acceso a las vacunas está perpetuando a esta pandemia. Más del 75% de las vacunas se han administrado en solo 10 países. La actual crisis de las vacunas es una escandalosa desigualdad que está perpetuando la epidemia, deploró Tedros en su discurso inaugural de la 74 Asamblea Mundial de la Salud que inició ayer en la ciudad de Ginebra. Entre esos países están, por el porcentaje de su población cubierta hasta el pasado 20 de mayo, Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Canadá, Alemania, España, Italia, Francia, Polonia y Chile, todo en este orden descendiente, de los más importantes hasta el número 10. Considero que el número de dosis administradas a nivel mundial hasta el día de hoy habría sido suficiente para cubrir a todos los trabajadores de la salud y las personas mayores, si se hubieran distribuido de una manera equitativa. Podríamos haber estado en una situación mucho mejor, indicó Tedros. También instó a los fabricantes de vacunas a desempeñar su papel, asegurándose de que cualquier país que quiera compartir dosis a través de COVAX pueda hacerlos en unos días y no en unos meses. COVAX, usted recordará, pues es una iniciativa precisamente de la Organización Mundial de la Salud para que todos los países que están produciendo o que ya compraron la vacuna, pues puedan hacer sus aportaciones directamente a la Organización Mundial de la Salud, quien las distribuiría en los países, en las naciones más empobrecidas y que no tienen posibilidad de adquirir estas vacunas e inmunizar a sus poblaciones. También hizo un llamado a todos los fabricantes para que estén otorgando a COVAX el primer derecho de rechazo sobre un nuevo volumen de vacunas, o para que asignen al menos el 50% de sus volúmenes de COVAX a partir de este segundo semestre del año. Además, remarcó que se necesita que todos los países que reciban vacunas las utilicen lo más rápidamente posible. Ninguna dosis, dijo, puede quedar inactiva o peor aún, desecharse. Los preparativos a nivel del país para llegar a sus poblaciones deben avanzar tan rápido como las vacunas. También reconoció que varios fabricantes han dicho que tienen capacidad para producir vacunas si estas empresas originarias, las transnacionales y multinacionales farmacéuticas, estuvieran dispuestas a compartir licencias, tecnología y conocimiento, pero esto hasta el momento no se ha podido concretar. Y dijo, entiendo que todo gobierno tiene el deber de proteger a su propia gente. Entiendo que todo gobierno quiere vacunar a toda su población. Eso es lo que queremos todos también. Y con el tiempo, habrá suficiente suministro para todos, incluidos aquellos con menor riesgo. También agregó que hasta el día de hoy no hay suficiente oferta. Los países que vacunan a niños y a otros grupos de bajo riesgo ahora lo hacen a expensas de los trabajadores de la salud y los grupos de alto riesgo en otros países que hasta el momento no han sido inmunizados. Esa es la realidad. También informó que según cálculos de la misma Organización Mundial de la Salud,
si la administración de vacunas hubiese sido más equitativa desde el principio, los 1.500 millones de dosis que hasta el momento se han aplicado en el planeta, amigos y amigas, pues simple y sencillamente habían servido para proteger a todos los trabajadores de salud y grupos de riesgo en el planeta. Finalmente, comentó el director de la Organización Mundial de la Salud, podríamos estar en una situación mucho mejor, pero es importante que los países que han empezado a vacunar a niños y a personas de bajo riesgo reflexionen de que lo están haciendo a expensas de los trabajadores sanitarios y a las personas vulnerables en otros países del mundo. Y tiene toda la razón, porque esta situación, como tal y como lo habíamos nosotros aquí en Cuatro Vientos, lo habíamos anunciado, amigos y amigas, pues tiene que ver precisamente con que finalmente las empresas transnacionales farmacéuticas, que incluso recibieron subsidios de los gobiernos para poder desarrollar sus investigaciones antes de que comenzaran a fabricar sus vacunas de manera ya comercial y masiva, pues ahora, pues simple y sencillamente se niegan a liberar las patentes, y con eso están deteniendo que otras naciones menos favorecidas económicamente, más empobrecidas, pues puedan finalmente también pues generar sus propias vacunas, y eso es sumamente lamentable. Y bueno, ahí terminamos con esa información. Y usted sabe, si vive usted en Baja California, o si vive usted, que ha leído algunos medios de comunicación a nivel nacional, de seguro usted sabe que pues el problema que tenemos acá en el Alto Golfo de California con la pesca ilegal de la totuaba para extraerle el buche, que le sirve precisamente para poder navegar, para poder flotar, para poder manejarse perfectamente bien bajo el agua, este pez endémico de la zona del Alto Golfo de California, pues simple y sencillamente ha generado un mercado negro del buche de esta totuaba que se comercializa a cantidades extraordinariamente altas en el mercado asiático. Y bueno, hay un grupo de investigación, una organización que se llama Conectas, sí, que es una iniciativa periodística que está promoviendo el intercambio de información sobre temas claves para el desarrollo de todos los países continentales, amigos y amigas, aquí en América. Bueno, ellos acaban de realizar una investigación muy interesante que tiene que ver precisamente con el tema de la totuaba. Y bueno, la información la trae Cuatro Vientos y el Sol de México, y dice así respecto a este apasionante tema de la totuaba, del tráfico ilegal de totuabas. Mire, de acuerdo con una investigación de la organización Conectas, ¿sí?, algunos empresarios del giro restaurantero y de distribución de productos marinos de Baja California, fundamentalmente de Mexicali, son quienes se organizan con intermediarios, pescadores furtivos y autoridades de distintos niveles para traficar los buches de totuaba que se exportan a China y a otros países asiáticos que lo están consumiendo. La investigación de la organización internacional, que incluyó la obtención de documentos internos de diversas oficinas públicas en México, así como 50 solicitudes de información, 30 entrevistas a funcionarios y exfuncionarios de alto nivel de nuestro país, así como pescadores furtivos, líderes pesqueros, y un recorrido de 12 días en las áreas de influencia de este grupo delictivo que controla el mercado ilegal del producto, detectó además los siguientes temas. Fíjese usted nada más. 1. Son los jóvenes de los pueblos pesqueros del Alto Golfo de California, es decir, Santa Clara fundamentalmente, y San Felipe, Santa Clara en Sonora y San Felipe en Baja California, los que buchonean por la fiebre de la totuaba. En segundo lugar, también encontraron que las negociaciones trilaterales China, Estados Unidos y México están paralizadas desde el año 2017 hasta la actualidad. También encontraron que no hay trabajo de inteligencia por parte de estas tres naciones que deberían estar realizándolas para poder encontrar y terminar con las bandas delictivas que se dedican precisamente a este comercio ilegal. En el número 4 también la judicialización de este delito pues está prácticamente en picada, y la Procuración Ambiental solo tiene encías, evidenciando así las fallas del sistema judicial en nuestro país. Además, debido a la sobreexplotación de la totuaba y el continuo uso de redes de pesca ilegal en su captura, solo quedan vivas en el ambiente endémico del Alto Golfo de California 10 vaquitas marinas,
especies de marsopa nativa bajo protección del gobierno mexicano desde el año 2015, fecha en la que se estimaba que daban todavía 60 mamíferos marinos, pero luego de que en el año de 1997 había 567 de estas marsopas. Es una cifra que proporcionó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la Semarnat. La investigación periodística también encontró que de los 42 expedientes abiertos durante el periodo del 2012 a febrero del 2021, no se refleja un solo golpe contra cabezas de la banda delincuencial que controla el mercado totalmente ilícito de esta especie de totuaba. Además, los resultados contra el eslabón furtivo van en picada. Hay 2 sentencias condenatorias solamente, 5 no ejercicios de acción penal, 5 en alguna etapa de juicio oral y 30 expedientes apenas en trámite. Es decir, el índice de efectividad a nivel judicial sobre este tema, amigos y amigas, es de apenas el 4.75%. Esto de acuerdo con varias solicitudes de información obtenidas a través de la vía legal de la Ley de Transparencia en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y también en la Fiscalía General de la República. En esos expedientes, la autoridad pidió 23 reparaciones de daño ocasionados a esta especie y su hábitat, tasados apenas en 61 millones de pesos, de los cuales solo 2 sentencias se resolvieron a favor de la autoridad, mientras el resto continúa en trámite. Asimismo, los valores económicos del daño no coinciden en contraste con los volúmenes decomisados según los propios datos, o sea que hay una cantidad impresionante de buches de totuaba que representarían ingresos supermillonarios para los delincuentes, y sin embargo, pues las valoraciones económicas en México dejan mucho que desear respecto a los decomisos que se han realizado. Por otra parte, Conecta se encontró que los trabajos coordinados con China y Estados Unidos están detenidos desde el año 2017. Informes internos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indican que la propuesta nacional titulada Proyecto sobre términos de referencia del Grupo de Contacto Trilateral sobre la aplicación de la ley en el tema de la totuaba se encuentra en proceso de revisión, fíjese, desde entonces, por parte de los gobiernos de China y Estados Unidos. Y el oficio especifica que el memorándum continúa revisándose en Beijing, en China, por lo que están promoviendo una segunda reunión trilateral con el fin de intercambiar datos de inteligencia, si es que estos existen. La única actividad efectiva hasta fines de abril corre a cargo de la Unidad de la Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Esta oficina, que dirige Santiago Nieto, abrió el expediente Totuaba San Felipe, donde se identificaron 225 reportes de operación inusuales con 178 sujetos posiblemente vinculados al tráfico de este buche. Por ello, se congelaron las cuentas de 9 sujetos y ningún objetivo de estos fue chino, por activos sospechosos que ascienden apenas a 3.233.701 pesos, es decir, $159.933, y la Unidad de Inteligencia Financieras también compartió información a la Fiscalía General para abrir una investigación en la Fiscalía General de la República. Fíjese usted nada más, apenas 3.233.701 pesos fueron decomisados en estas cuentas bancarias, cuando sabemos que el enorme ingreso está precisamente entre los intermediarios, ¿sí? Y finalmente pues los que consumen y los que venden de una manera totalmente ilegal estas especies allá en China, fundamentalmente, amigos. Finalmente indica que con este balance en el combate al tráfico de la totuaba no solo se muestran las carencias en las facultades de la Procuración Ambiental, sino la falta de capacitación en materia penal ambiental para los inspectores, abogados fiscales, agentes ministeriales y jueces, para que expliquen cómo se costea este grupo criminal con el tráfico transnacional hacia destinos asiáticos vía aérea a través del aeropuerto de Tijuana, Ciudad de México, vía marítima por Ensenada, fíjese usted, y finalmente la vía terrestre por la zona de San Diego y San Francisco, Estados Unidos. Resume esta investigación, y bueno, en estos 2 terminales aéreas de San Diego y San Francisco, aquí que también se sumaría Los Ángeles, pues estaríamos también hablando
de que posteriormente se embarcan o con embarcaciones marítimas, pero también se utilizan mucho los aeropuertos internacionales de estas 3 ciudades californianas para que el producto llegue finalmente lo más fresco posible a sus mercados en China, en estos mercados que llegan a pagar allá un kilo de totoaba, del buche de totoaba, cuando menos entre $5,000 y $6,000 el kilo. Imagínese usted las enormes cantidades que se están comercializando y las enormes utilidades que genera este producto que ha sido llamado ya el oro del mar, amigos y amigas, que ha generado pues múltiples investigaciones. Los periodistas han hecho el trabajo, pero las autoridades, por lo que estamos viendo, simple y sencillamente se siguen lavando las manos sobre este tema. Y bueno, vamos a ir a un tema también muy interesante que tiene que ver con estas averiguaciones que está realizando la Fiscalía General de la República con base a estas declaraciones que ha hecho el titular, el extitular de Petróleos Mexicanos en el caso Odebrecht, y que ya está tocando la puerta a grandes personajes de la política mexicana, entre ellos a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, amigos y amigas. Es la nota de Arturo Ángel, del periódico Animal Político, este periódico en internet, pues que también tiene un número de seguidores muy importante a nivel nacional e internacional. Dice así esta información sobre el tema, que es una nota, les digo, de Arturo Ángel. 2 personajes clave que tienen que ver, fíjese usted, con el tema de la presunta entrega de sobornos a legisladores de México para la aprobación de la reforma energética en el sexenio pasado, se negaron ya a comparecer ante la Fiscalía General de la República para confirmar la forma en cómo están ocurriendo estos acontecimientos, estos hechos. Se trata de Francisco Alascuaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, colaboradores del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y responsables, según la Fiscalía General de la República, de haber entregado por orden del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, casi 100 millones de pesos provenientes de la empresa Odebrecht a un representante de los senadores sobornados. A estos 2 testigos los habría ofrecido el propio Lozoya para que declararan sobre los hechos y entregaran pruebas de cómo ocurrió esta situación. Sin embargo, cuando fueron requeridos por la Fiscalía para declarar, simple y sencillamente no se quisieron presentar a hacer estas declaraciones. Lo anterior lo revelaron fiscales de la Fiscalía General de la República ante un juez federal durante la audiencia de abril pasado, en la que el exsenador del Partido Acción Nacional, José Luis Lavalle, fue acusado de pertenecer y beneficiarse de la presunta asociación delictiva conformada con Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Según la Fiscalía, los testigos se habrían retractado de declarar y confirmar las acusaciones como resultado de supuestas presiones o intimidaciones de Lavalle y de sus abogados tras un encuentro que tuvieron en enero pasado. El hecho de que no tengamos comunicación actualmente con estas 2 personas nos hacen suponer fundamentalmente que fueron intimidados, amenazados, y que esto obstaculiza la labor que nosotros estamos haciendo como servidores públicos y que participamos en la investigación para el esclarecimiento de los hechos, expuso uno de estos fiscales. Así, la falta de testimonios de Olascuaga Rodríguez y Arteaga Santoyo no impidió al juez Marco Antonio Fuerte Tapia valorar otras pruebas que consideró suficientes para validar la posible existencia de una asociación criminal encabezada por altos funcionarios del sexenio pasado, de la que Lavalle se ha convertido en el primer procesado. Sin embargo, autoridades federales indicaron que en caso de un eventual juicio donde la exigencia de pruebas es obviamente todavía muchísimo mayor, pues entonces, amigos y amigas, la participación de estos testigos será fundamental para sustentar el modus operandi que se usó en los presuntos sobornos. Y bueno, aquí habría que hacer una reflexión sobre el tema de cómo también
pueden estar generándose estas presiones hacia estos testigos fundamentales para poder cimentar aún más las pruebas que pudieran pesar en contra de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, porque pues los nombres de estos dos testigos fueron filtrados a los medios de comunicación, y al momento en que se dan a conocer los nombres de los dos testigos, pues sobre ellos evidentemente se fijan todos los focos de atención, y pues ordinariamente lo que sucede es que personas cercanas de las personas que están siendo acusadas, pues evidentemente tendrían entonces la oportunidad de poderse acercar a estos testigos y bueno, pues establecer cuando menos dos formas de comunicación con ellos. Una, la vía de la amenaza, que parece ser que es el caso de estos dos testigos, de los cuales ya no se tiene comunicación con ellos en la Fiscalía General de la República, o por otro lado, pues también la posibilidad de que puedan ser sobornados a cambio de su silencio. No sabemos esa especulación, pero a final de cuentas eso sucede también por no tener el cuidado de proteger los nombres de las personas que pudieran estar involucrados en un expediente judicial de la enorme envergadura que trata precisamente sobre el tema del caso Odebrecht y los sobornos a estos legisladores para que finalmente se pudiera completar esta trama delictiva de muy alto nivel de esta compañía petrolera brasileña Odebrecht, amigos y amigas. Y bueno, vamos a nuestra quinta información rápidamente, porque fíjese usted que tiene que ver con el tema del reparto de utilidades. Usted seguro sabe que en el mes de mayo las empresas que tuvieron utilidades y que así lo reportaron ante el sistema tributario de la Secretaría de Hacienda en México, pues están obligados por ley a repartir cuando menos el 10% de sus utilidades netas. Y esto, evidentemente, los empresarios a veces no quieren pagar esta prestación laboral a sus trabajadores sindicalizados. Y por eso, fíjese, Mario Mendoza Rojas, del periódico también digital Publímetro, pues está dando la información de que hay millones de trabajadores mexicanos que están en peligro de quedarse sin sus utilidades, y eso pues definitivamente es una muy mala noticia, amigos y amigas, que pues en este momento vamos precisamente a darles a conocer en nuestro programa aquí el día de hoy, martes 25 de mayo. Mire usted, hasta el 66% de los trabajadores de México pueden quedarse sin el reparto de utilidades o recibir menos que el año pasado. Esto lo alertó el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, Armando Leñero. Explicó que el reparto de utilidades es un derecho constitucional irrenunciable, que no es opcional y que debe pagarse a más tardar el 31 de mayo, es decir, dentro de 6 días más, amigos y amigas. Si usted es trabajador y no le pagan todavía su utilidad, debe exigirla ya, porque está a punto de vencer el plazo legal para hacerlo. Esto, 31 de mayo, si trabajas en una empresa, o bien antes del 30 de junio, si estás empleado para una persona o con una persona física. Sin embargo, apuntó este abogado, este año 15.780.000 trabajadores, equivalentes al 66% de los empleados formales que hay en México, se quedarán al margen de este beneficio, o bien serán objeto de retraso, pagos mínimos y entrega del recurso en varias mensualidades. Ello explicó el presidente del colegio de esta organización, debido a que muchas empresas del país quebraron o suspendieron actividades por la pandemia de COVID-19, o de plano se quedaron sin dinero para cumplir en tiempo y en forma con el reparto de utilidades. Refirió que la mayoría de los afectados pertenecen o laboraban en negocios del sector comercio, restaurantes, servicios y turismo, donde la crisis sanitaria dejó miles de empleadores sin trabajo para pagar sus gastos fijos como la renta, y por lo tanto sin ningún tipo de utilidad. El abogado laboral y socio del despacho GLS Abogados, Andrew Richard Grip, señaló que la Ley Federal del Trabajo establece que las empresas están obligadas a repartir el 10% de las ganancias o ingresos gravables que fueron reportados al SAT en sus declaraciones anuales de impuestos. También indicó que si hay un sindicato, la compañía debe reportar al sindicato, la información correspondiente
para que se pueda enterar a los trabajadores y entonces proceder al pago de las utilidades si es que la empresa obtuvo ganancias durante el último año. Y precisó también que en caso de no haber un sindicato, el empleador debe pagar en los muros del centro de trabajo, es decir, el documento del SAT que acredite el hubo o no hubo utilidades, y en su caso formar una comisión mixta encargada de garantizar la entrega de los recursos a los trabajadores. Por su parte, el director del despacho Hernández Reyes y Asociados, Joel Hernández Reyes, informó que si el empleador incumple con el pago, será sujeto a multas de 250 a 5,000 unidades de medidas y actualización, que equivalen a un monto mínimo de 22,405 pesos y un máximo de 448,100 pesos. Ello de acuerdo con el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. Y explicó finalmente que estas sanciones procederán y pueden ser aplicadas por cada uno de los trabajadores afectados, quienes tienen hasta un año para reclamar el pago correspondiente. Así que, amigos y amigas, ya lo saben, hay que exigir que se pague este reparto de utilidades, una de las prestaciones más importantes que tienen los trabajadores sindicalizados o que trabajando de manera independiente con un empleador físico, una persona física, también requieren del pago de esta prestación, porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo en nuestro país. Y bueno, con esto vámonos ya a la siguiente nota. Fíjese que vamos a hablar de cómo México está en este momento ocupando ya el tercer lugar a escala planetaria en la trata de personas. Ese es un tema que hemos estado tocando recurrentemente aquí en nuestro programa de Cuatro Vientos, nuestro noticiario, y ha generado también una múltiple cantidad de opiniones y de comentarios por parte de pues aquí de la gente que trabaja en Cuatro Vientos. Fíjese nada más cómo está este tema de delicado ahora, de acuerdo con la nota que nos está proporcionando Emir Olivares Alonso, que trabaja para el periódico La Jornada. Dicen lo siguiente: México es uno de los países con más casos de trata de personas con fines de explotación sexual y mendicidad de menores. Ocupa ya el tercer lugar a escala global en este delito. Somos, después de Tailandia y Camboya, aseveró Angie de Luna, coordinadora para América Latina de la Organización Internacional A21, que precisamente se dedica a la investigación de este tema. Entonces, México, tercer lugar a nivel mundial. Fíjese también lo que indicó esta especialista. Dijo que en nuestro país alrededor de 300,000 niñas, niños y adolescentes son víctimas de trabajo forzado o pornografía infantil, y de ellos 80,000 se ubican en la Ciudad de México. La agrupación que realiza trabajo de prevención contra esta actividad ilícita, que ya representa la tercera en ganancias a nivel mundial, tan solo superada por el narcotráfico y el tráfico de armas, inició sus trabajos ayer lunes en América Latina con oficinas en México. En el marco del acto de presentación de este informe, De Luna denunció lo siguiente: México es el tercer país en la trata de personas, en pornografía infantil y mendicidad forzada. Esta última está tomando más del 70% de la trata de personas en el país. Se está obligando a los niños a trabajar o pedir dinero en las calles. Todo esto tiene un padrote, una organización detrás moviendo los hilos, o una persona, o un grupo de personas, ¿verdad? La encargada para la región A21 aseveró que el objetivo es establecer asociaciones de colaboración con gobiernos y organizaciones sin fines de lucro para apoyarlos con programas educativos y de prevención contra este delito. La pandemia de COVID-19, enfatizó, acrecentó las tácticas de los enganchadores para reclutar a víctimas de este delito, y los registros con los que se cuenta en la organización arrojan que más de un año de esta crisis sanitaria se reportaron a través de una línea nacional de denuncias 1,600 casos de presunta trata de personas en México, vía mecanismos tecnológicos como páginas de internet, mensajería en teléfonos o videojuegos. Y es que estos últimos, los videojuegos, alertó, al ser ahora interactivos, permiten un nivel de interacción de los tratantes con potenciales víctimas, niños, niñas y adolescentes. A21 se asoció con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, que cuenta con la línea de denuncias hotline
800-553-3300, donde se invita a la ciudadanía a reportar por llamada o WhatsApp posibles casos de este delito. Además, ayer se lanzó en la región la campaña exterior llamada ¿Puedes verme?, con mensajes y cortometrajes dedicados a educar a las comunidades locales sobre las formas más comunes para detectar este delito a tiempo, denunciarlo y prevenir nuestros casos. Y sobre esto, amigos y amigas, hay que levantar definitivamente una alerta, porque fíjense que este tema de los videojuegos, con los cuales los niños y las niñas y algunos adolescentes en sus etapas tempranas, obviamente, son fácilmente objeto de ser enganchados por los tratantes de personas. Desafortunadamente, los padres de familia entregan a sus hijos pues, los teléfonos celulares u otros equipos electrónicos para hacer videojuegos o para tener algún tipo de interactividad por la vía de internet, y lo que está sucediendo es que algunos de estos perversos, algunas de estas perversas se están metiendo precisamente a estos videojuegos, establecen contacto con los niños y las niñas que están jugando en sus aplicaciones, y al rato empiezan a hacerles peticiones que terminan ordinariamente en situaciones bastante graves, porque los niños, cuando acuden a una cita para conocer al amiguito o a la amiguita con la que está jugando por la vía de internet, pues resulta que es un tratante, que es un secuestrador, y finalmente se los lleva, y con ellos ahí arranca un ciclo perverso en donde, créanme, de veras, el daño que se le hace a estas personas que son tratadas, que son vulneradas en su integridad, en sus derechos a la vida, en sus derechos finalmente a vivir una infancia sana, pues definitivamente acaban con esas vidas. Y esto, desafortunadamente, en nuestro país todavía deja mucho que desear, porque la policía cibernética en México todavía no tiene los alcances que podrían tener policías similares en otras regiones del planeta, en países más desarrollados y con mejores avances tecnológicos, y al final de cuentas también más comprometidos con el tema del cuidado de nuestra infancia, de nuestros infantes, amigos y amigas. Y bien, vámonos a la última nota, amigos y amigas, y tiene que ver con un personaje que la verdad, hablando de cosas tétricas, pues precisamente vamos a hablar de un personaje que ha sido acusado de cometer delitos de lesa humanidad, como son la tortura, un delito que no prescribe, no tiene nunca, en cualquier momento se puede retomar judicialmente la hebra y establecer juicios, abrir averiguaciones, investigaciones judiciales para llevar a este tipo de delincuentes ante un tribunal y sean juzgados con penas que son realmente máximas, amigos y amigas, más de 40 años en promedio, lo que se le dicta a los torturadores en el planeta. Bueno, estamos hablando de Julián Leizaola, y Julián Leizaola, amigos y amigas, ayer finalmente logró salirse con la suya. Habla sobre esto, una información que hemos elaborado, que la hemos puesto ahí a disposición de ustedes, estimados queridos audiencias de Cuatro Vientos, y pues vamos a platicar de cómo ayer finalmente Julián Leizaola pues logra finalmente el registro como candidato del partido Encuentro Solidario a la presidencia municipal de Tijuana. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral en nuestro estado, en Baja California, aprobó ayer la sustitución de la candidatura propietaria a la presidencia municipal de Tijuana, postulada por el partido Encuentro Solidario, a favor del teniente coronel Julián Leizaola Pérez. Ello en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el pasado sábado 22 de mayo notificó este fallo a favor del militar tanto al Consejo General del Instituto, que preside Luis Alberto Hernández Morales, como al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. De igual forma, se determinó el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación al cargo de la presidencia municipal de Tijuana que presentó el partido Encuentro Solidario. Así, la fórmula definitiva a municipios por el municipio de Tijuana por el PES quedó de la siguiente forma: Julián Leizaola va como propietario a la presidencia municipal y la suplente es Rosario Guadalupe Jack Castro. Brenda Guadalupe Lara Ibarra es síndico propietaria y María de Lourdes Romero Quintar es suplente. Juan Carlos Han Kraus
hijo de Jorge Jan Ron, quien es candidato a gobernador del PES, es primer regidor propietario y Mario Alberto Iturrio Ruela es su suplente. Miriam Patricia Echeverría Gastelum es propietaria en la segunda regiduría y su suplente es Juana Barrios del Toro. Y fíjense ustedes lo que son las cosas. Otra regiduría propietaria es para Edgar Montiel Velázquez, este personaje indígena mixteco que fue el impulsor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de estas acciones afirmativas de derechos electorales indígenas, y por lo mismo debió estar ubicado en una de las dos primeras posiciones a regidores para allá del municipio de Tijuana, pero finalmente se conformó o lo conformaron con la tercera posición en regidurías. El Consejo General también declaró la improcedencia de la petición del partido político para la reimpresión de boletas, ello debido a que ya fueron impresas y la ley electoral en su artículo 191 establece que no habrá modificaciones en estas boletas en caso de sustitución de una o más candidaturas si estas ya están impresas, cosa que ya sucedió. Asimismo, citó el diverso 192, primer párrafo de la ley electoral, el cual prevé que las boletas electorales deben estar en poder de los consejos distritales de este Instituto Estatal Electoral 15 días antes de la jornada electoral. Además, los consejeros otorgaron a Julián Leizaola Pérez un plazo de 5 días que se deben de contar a partir del momento en que se aprueba el punto de acuerdo, que fue precisamente el día de ayer, ¿sí? Reconociéndole su calidad de candidato a la presidencia municipal de Tijuana por el PES, ¿sí? Entonces, para que también se realice Julián Leizaola el examen antidoping a drogas, así como la presentación de sus compromisos de campaña. Previamente, al presentar un video que difundió en sus redes sociales, Julián Leizaola expresó que para tener derechos y justicia en Baja California te tienes que salir del estado. Entonces, o nos vamos todos o sacamos a este mal gobierno de aquí. Este militar, sobre quien pesan acusaciones penales por delitos de lesa humanidad que no prescriben, como son la tortura, recordó en su video que los magistrados y consejeros electorales de Baja California, siguiendo instrucciones de Jaime Bonilla, que es el gobernador de Baja California, en su caso no aplicaron el derecho, sino el capricho de una persona, pues obviamente esa persona sería Jaime Bonilla, y aseguró que lo único que queda claro en Baja California para tener el goce de los derechos, la aplicación de la ley y la justicia, tienen que suceder dos cosas: o te sales del estado o sacamos a este gobierno. Finalmente dijo a sus seguidores: ustedes deciden, abandonan su casa, sus propiedades y su familia, o sacamos a esta gente del gobierno. Y así, amigos y amigas, Julián Leizaola pues ingresa de lleno ya al proceso electoral en sus últimos días. Se recuerda, el miércoles de la próxima semana pues finalmente termina las campañas electorales y entra en vigor la veda electoral, en donde ya no se les permite a los partidos y a sus candidatos hacer ningún tipo de pronunciamiento de carácter político electoral. Bueno, Julián Leizaola, aun cuando no estuvo presente porque pues estaba considerado como un prófugo de la justicia, y ese fue el argumento que utilizó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral precisamente para negarle ese derecho. Bueno, amigos y amigas, finalmente estaba haciendo campaña a través de su familia. Usted recordará, una de sus hijas, Indira, precisamente fue finalmente registrada como candidata a la presidencia municipal. Y ayer, precisamente, la hija de Julián Leizaola publica en su página en internet un video en donde dice y confirma que pues ya ella deja de ser la candidata porque su papá pues ya había finalmente por la mañana de ayer recibido el visto bueno para poder dedicarse ya de lleno a buscar obviamente pues el cargo de presidente municipal de Tijuana. Sorprende que su regreso a la contienda electoral ya de manera formal no ha levantado en redes sociales lo que posiblemente el Partido Encuentro Social y algunos periodistas estábamos considerando que podía suceder. No hemos encontrado así grandes muestras de simpatía y de regocijo por su ingreso ya formal a la contienda electoral. Sin embargo, pues es evidente
tiene una fuerza importante en Tijuana, el teniente coronel Julián Leizaola, y pues sin duda para el candidato a gobernador Jorge Hanron, el priista Jorge Hanron, ahora metido a candidato por el Partido Encuentro Solidario, pues va finalmente a generar algún tipo también de reacción importante para esa candidatura, y vamos a ver si le alcanza a Julián Leizaola para poder finalmente sobreponerse a los días que no estuvo presente en la campaña de manera física y logra atraer a la gente en Tijuana, en donde sabemos, les digo, que tiene una gran cantidad de simpatizantes. No lo indicó ayer el Instituto Estatal Electoral, el Consejo General, sobre entonces qué es lo que va a suceder con la gente que vaya a votar por los candidatos del PES a la presidencia municipal, pero sin duda pues va a ser simple y sencillamente el hecho de que pues crucen el espacio asignado para la hija de Julián Leizaola, Elvira, o cruzar el logotipo del PES para que finalmente pues se le haga válido esa votación a Julián Leizaola. Así están las cosas, amigos y amigas, en nuestro estado de Baja California, y pues con esto vamos a dar por terminado el día de hoy nuestra transmisión